Somos todo lo que tenemos. Sí, Señor. Así es. Y somos todo lo que dice tu palabra. Amén, amén. Gracias por tu palabra, Gracias. porque es viva y eficaz y más Así constante es, Padre. que toda espada de dos filos. Así es, Padre. Penetra, Señor, penetra en nuestra vida, transforma los pensamientos, controla los sentimientos, Así es. inúndanos de poder, de amor, de gracia. Háblanos, Jesús, que tu iglesia escucha, Señor. Así es, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores de tu palabra Amén, y amén. no tan solamente oidores olvidadizos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vaya. Vamos a ver algo importante. Hechos 5:42 en tu Biblia. Hechos 5:42. Fíjate que, pues ya, yo he venido hablándoles que vamos por más, ¿no? Vamos por cambios, vamos porque tú seas un mejor hijo de Dios, una nueva criatura, que seas cambiado, transformado a la imagen de Jesús. Amado, yo quiero verte en el cielo, y no porque te vayas a quedar o no vayas a ir, ¿verdad? Pero de veras, mi responsabilidad como pastor, aunque no he sido buen pastor, gracias a Dios solo hay un buen pastor, ¿verdad? Y yo, siervo inútil, no traje mi playera de siervo inútil. No he sabido ser un buen pastor para contigo. A diario me arrepiento con Dios y le pido perdón y le digo: Dios, ayúdame a guiar a tus ovejas. Y la responsabilidad que tenemos mi esposa y yo, como se los he dicho, es muy grande. Tú tienes una responsabilidad de discipular a tus hijos. Esa es tu iglesia. Esa es tu iglesia. Discipular a tu familia, discipular a tus hijos. Esa es tu primera misión. Y esa es tu responsabilidad. En el caso mío, mi responsabilidad es mi familia, de la misma forma que tú, pero dice la palabra de Dios que yo daré a cuentas por ti. ¿Te das cuenta de la gran responsabilidad que tengo en la espalda? Mi esposa y yo no tomamos a la ligera esta responsabilidad, por eso procuramos platicar con ustedes, mandar un mensaje, hacer algo. Algunos no se dejan, ¿verdad? Pero espero pronto se dejen, porque esa es nuestra responsabilidad. La Biblia dice que los pastores daremos cuentas a Dios de la grey de Dios. Entonces necesitamos ir creciendo y avanzando. A veces utilizo técnicas un poco ortodoxas, un poco desafiantes, extrañas, ¿no? Que son las mismas que uso con mis hijos cuando se rebelan y no me quieren escuchar. Digo, a ellos no les queda de otra más que estar en mi casa, ¿verdad? No pueden hacer lo que tú de, pues ya no voy y ya, ¿verdad? Ellos se tienen que quedar en casa. Pero a veces con ustedes aplico cosas porque a veces no sé qué hacer, ¿verdad? Le digo: Dios, dame sabiduría, dame entendimiento. Entonces a mis hijos a veces, cuando no quieren saber nada de mí, les doy su espacio, los dejo respirar, los dejo que como que vuelen tantito, que hagan algo, ¿verdad? Y que se desintoxiquen de mí un poco. Y a veces eso hago con ustedes cuando dejan de venir a la iglesia, cuando ya no quieren seguir al Señor Jesucristo. Lo que hago es, les hablo y veo que no, pues les mando un mensaje y veo que no, pues los dejo un buen rato y oro por ustedes. Hay cosas que tengo que entender, que soy ser humano, no soy Dios y yo no puedo hacer mucho por ustedes, ¿no es cierto? Orar, hago lo que puedo y es lo mismo que hago por mis hijos y por ustedes. La verdad es que entonces, ante esta gran responsabilidad que tenemos mi esposa y yo,
pues debemos de retomar, como les he dicho, los planes que teníamos para esta iglesia en los antes previos a la pandemia. Y vienen cosas maravillosas, pero esta iglesia, hermano, primero no es iglesia si ustedes no forman parte de ella. Esta iglesia no es una iglesia si tú no eres parte de ella. Y la iglesia, dice la Biblia en Efesios capítulo 2, que la iglesia es una familia. No dice que es como una familia. La iglesia es una familia. Y les he dicho muchas veces aquí a ustedes que la familia de Dios, esta gente con la que estás hoy aquí, vas a pasar una eternidad con ellos. Si alguien en tu casa no acepta a Jesús y no lo reconoce como su Salvador, Él no estará contigo en el cielo. Tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hermana, tu esposo, tu esposa, tu hijo, Él no estará. Eso es terrible, ¿no? Pero Él no estará en el cielo contigo. Pero esta familia sí. Tu familia espiritual va a vivir más por toda la eternidad que tu familia de sangre. Entonces, esta iglesia no es iglesia si tú no eres iglesia, si tú no asistes, si tú no eres parte de este proyecto, de lo que veníamos trabajando, que veníamos fluyendo bien, ¿verdad? Pero ya dejémonos de lamentar y hagamos lo que tengamos que hacer, y hay que poner manos a la obra, y ser parte de una familia implica muchas cosas, ¿no es cierto? Hechos capítulo 5 verso 42 dice que a los apóstoles los habían encarcelado, los habían perseguido, los habían dado unos azotes, unos cuantos golpes, y en Hechos capítulo 5 verso 42 dice que todos los días estaban en el templo. ¿Y en dónde más? Por las casas. Y en las casas. Templo y casas. ¿Ok? Templo y casas. ¿Qué hacían en el templo y en las casas? No dejaban de enseñar y predicar. Fíjate que aquí hay dos verbos, enseñar y predicar. Son dos cosas muy importantes, amados hermanos, en la vida cristiana. Por puritita gracia de Dios, porque Dios te ama mucho, porque seguro tú has de estar aplicando muchas cosas de las que aprendes aquí cada domingo, ¿verdad? Pero tú has estado creciendo espiritualmente. Algunos están estancados, algunos no han ido avanzando, algunos ya no saben qué hacer, para dónde jalar o cómo hacerle. Algunos creen que su vida espiritual ya ha sido todo el crecimiento que tienen. Y les decía que por gracia de Dios han ido creciendo, pero la verdad es que un discípulo es diferente a un creyente solamente, ¿eh? Y es diferente un discípulo, un creyente y un congregante. Es diferente, ¿ok? Cada uno tiene su diferencia, pero Dios no nos mandó a ser congregantes, Dios no nos mandó a ser solo creyentes, sino que Dios nos mandó a ser discípulos en Mateo capítulo 28. Vayan y hagan discípulos, no dice la palabra de Dios, vayan y hagan creyentes, ¿verdad? Y que eso tiene que ver mucho con los videos de entrenamiento que hemos tenido. Por muchos años la iglesia se ha encargado de hacer creyentes. Haz la oración mágica y te convertirás. Haz la oración mágica y te convertirás, y se acabó. No, amados hermanos, el propósito es que tú hagas discípulos. Y te dije, tu familia es tu primer iglesia, y es el lugar donde tienes que discipular a tu gente, a tu familia. Es tu iglesia, y velo como tal. Ahora, yo daré cuenta de ustedes, pero ustedes darán cuenta de su familia, de cómo los han discipulado, ¿vale? Entonces hay que echarle más ganas con eso. Pero no, algo que quiero decirte es que solamente con la predicación de 40 minutos el domingo es difícil hacer discípulos. Por eso decía yo, o casi imposible diría, por eso decía hace un ratito que por gracia de Dios estamos aquí echándole ganas, ¿no? Y vamos adelante, porque por 3 años hemos tenido pura prédica y prédica y prédica y prédica, ¿no es cierto? Dios nos ha mandado a ser discípulos, y Hechos capítulo 5, versículo 42 dice que ellos estaban en el templo y en las casas. Pero hay casas de algunos de ustedes que ni conozco.
Otras casas de algunos de ustedes que, digo, inicialmente por la pandemia, ahora ya agarramos ritmo y no, pues ya mejor que nadie entre, ¿no? Nos hemos alienado a la cuestión. De hecho, algo que platicaba con unos pastores es que ahora ellos notan a la iglesia más reacia para ser visitada. Pues sí, te acostumbras, ¿no? 3 años, ¿no? Entonces, sí te acostumbras. En Hechos capítulo 5, verso 42, dice que estaban los creyentes todos reunidos en el templo y en las casas. ¿Por qué, amado hermano, en las casas? Porque es en la casa donde tú vas creciendo, donde te discipulas verdaderamente, donde trabajamos el discipulado, donde ocurren estas cosas, estos grupitos que yo los he suplido, los grupos de crecimiento, los grupos pequeños, y toda esa necesidad que hay de hablar, de expresarnos, de sacar nuestras felicidades, nuestras tristezas, nuestra enfermedad, es ahí en estos grupitos. Por eso lo que yo he hecho es tomar un tiempo para eso, ¿ok? Pero eso no es suficiente, amados hermanos. Tenemos que trascender, y es en la vida en comunión, en koinonía, donde tú y yo nos desarrollamos y crecemos, ¿ok? Tú vienes aquí cada 8 días, me escuchas hablar, dices amén, nos reímos, paso, te doy una palmadita si te alcanzo, si te fuiste corriendo ya ni eso te tocó, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Eso, amado hermano, lo que pasa es que te va a debilitar espiritualmente, no te va a hacer un verdadero discípulo. Eso no te hace un verdadero discípulo. Al inicio de la pandemia yo estaba muy complicado en mi mente, porque yo tengo bien claro que la vida cristiana va más allá de solo el domingo. Es todos los días, ¿no es cierto? Todos los días. Pero la vida cristiana va más allá de todos los días y de solo el domingo, sino que te necesito. Tú necesitas al que está a tu lado. Voltéalo y dile, te necesito. Y después de eso vete a Hechos 2. Te necesito, de verdad, yo te necesito. Me haces falta. Me haces falta. Y eso es lo que quiero, que regresemos a ese punto en la vida donde entendamos que me haces falta. Hermana Resila, tenemos un serrucho allá adentro, no sabes, para cortarle a alguien aquí un brazo a ver si siente que le hace falta o no. El machete, no, pues, y es del hermano, y no tiene filo y está oxidado. O sea, me haces falta. Para crecer me haces falta. Yo necesito crecer. Tú necesitas crecer. No es suficiente venir el domingo a la iglesia. Y tenemos algo que vamos a hacer algo más adelante en los próximos meses. Ahorita hay que ir calentando motores. Hechos capítulo 2, versículo 42. Verso 42 hasta el 47. Pero, hermanos, tenemos que trabajar con grupos pequeños. Hay un gran significado en eso. ¿Vale? A veces ni sabemos a qué huele el hermano, porque no estamos cerca. ¿Verdad? Hay unos que mejor uno dice, ay Dios, mejor le quito. Hay otros que dicen que ya sabemos cómo guisa. ¿Quién sabe cómo guisa la hermana Marisol? Le sale bien el café o se le quema el agua, ¿verdad? ¿Qué pasa con ella, no? Amados hermanos, nos necesitamos seriamente. Eso es bíblico. Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan, en las oraciones, y sobrevino temor a cada persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno,
y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Lo primero que notamos en este pasaje bíblico, hermano, es que los grupos pequeños son grupos de estudio bíblico. Son grupos donde nos sentamos a reflexionar sobre la palabra de Dios. Dice ahí que perseveraban en la doctrina. No son grupos donde nada más nos sentamos a cotorrear y hablar del chisme del día y de la semana y todo eso, no. Son grupos donde nos sentamos a reflexionar sobre la palabra de Dios, donde vamos a ver como grupo, ¿verdad? Si es verdad, por un lado, como los de Berea, ¿verdad? Si es verdad que lo que el predicador dijo es correcto. ¿Ok? Eso es importante. Dice la palabra de Dios que los de Berea, cada que escuchaban la palabra de los apóstoles, iban allá y analizaban a ver si era correcto lo que ellos habían dicho. Hoy en día la iglesia se come todo lo que les dan. Yo sé que ustedes no, porque hemos trabajado fuerte para que no se coman todo. Tienen que aprender que el tomar en exceso la Coca-Cola hace daño, ¿verdad? En exceso las harinas hacen daño. Dejar de comer frutas y verduras hace daño. Solo comer carne hace daño. Entonces, eso es de manera física. Bueno, de manera espiritual, he hablado aquí que no todo lo que brilla es oro, ¿cierto? Entonces, ustedes han aprendido sobre eso. Pero desarrollamos y crecemos más porque también la palabra de Dios, no solamente hay y lo hago entre comillas, no solo hay un profesional hablándoles de la palabra de Dios, y confiamos que nos dé sana doctrina, ¿verdad? Y que así sea. Pero, amados hermanos, tú tienes que crecer espiritualmente, aprender a comer esta comida, aprender a comer, y tienes que aprender a enseñar a otros a comer esta comida. Es bien fácil estar ahí solamente escuchando. Hay que transmitirlo. Amados, a veces yo veo, y mucho tiene que ver, yo relaciono siempre, hago un paralelismo con nuestras vidas, con el cristianismo. Por ejemplo, en la vida natural tenemos una familia y somos aquí una familia, ¿verdad? Pero a veces en el alimento espiritual, porque en un grupo vemos que en Hechos 2:42 dice que perseveraban en la doctrina. Alimentarnos es importante, pero hay que saber alimentarnos. Yo aquí les he dicho incluso qué programas de televisión, de programas de cable no mirar, ¿no? De supuestos cristianos o de supuestos predicadores, ¿verdad? Yo he enseñado sobre eso a ustedes, porque a veces somos como las familias. En las familias nace un chiquito, va creciendo, ¿verdad? Y tú ves, a veces los papás ni saben qué hacer ni sabemos, ¿no? Y menos investigamos. Entonces es bien importante porque nuestros padres, pues gracias a Dios, nos alimentaron y supieron cómo hacerlo y salimos adelante, ¿no? Pero hoy en día alguien sabe que a un bebé chiquitito no puedes meterle luego papillas y plátano y todas esas cosas, ¿no? Porque sus intestinos no están preparados para eso, ¿verdad? Pero yo recuerdo cuando era más pequeño que, ¿cuántos meses tienen? Las científicas, ¿no? ¿Cuántos meses tienen? No, pues que 3, yo no sé. Y decían, no, ya, métele platanito, comiénzale a dar platanito. Y ahora métele esto y métele el otro. Cuando sus intestinos y su aparato digestivo no está hecho para eso. Por gracia de Dios estamos vivos, ¿no? Por gracia de Dios estamos vivos. Pero ahora te das cuenta que no es eso, que no es de esa manera. Que la leche materna es bien importante y mamá, es que no me gusta dar, pues dale, ni modo. Es muy importante que le des la leche materna a tu bebé hasta que se pueda, ¿no? Claro. Entonces, son cosas que sabemos en la vida cotidiana. Pero yo veo que hay familias, tenemos una chiquita en la iglesia, y yo veo que tienen una tiendita y van, y la niña, la chiquitita, no vaya,
ya la ves un yogur, ya la ves una leche, ya ves una papa, ya la ves esto, un gansito, un esto, un el otro. Y digo, oye, ay, es que pues ya ni pide permiso. Pero te das cuenta que es naturaleza, ay, que se coma todo lo que hay. Es que no es que se coma todo lo que hay. ¿Qué la vas a poner gorda, obesa, el riesgo de diabetes, problemas, bullying? ¿Te das cuenta? Entonces, no todo lo que te ponen ahí es para que te lo comas. De la misma manera, aquí hemos estado trabajando y tratando de ir eliminando los refrescos, cosa que nos está costando trabajo. Yo espero que el próximo convivio que tengamos, ojalá que haya pura agua de sabor, ¿verdad? Ojalá que sí. Es bien fácil ir y comprar refrescos, pero ojalá podamos hacerlo. En fin, no me meto en esos detalles, pero eso hacemos con los chiquitos. Ay, cómetelo. Pero cuando estamos en la vida espiritual y hablando de la palabra de Dios, a veces parece lo mismo. Veo un cuate muy elocuente que predica muy padre, que grita muy acá y todo el rollo, bien vestidito, no mamarracho, como tu pastor, ¿verdad? Y entonces dicen, wow, este sí se la sabe. Y ni siquiera evalúas lo que te estás comiendo. Tienes que aprender a evaluar lo que estás comiendo espiritualmente, lo que escuchas, lo que lees en redes sociales, amados hermanos. Se ha metido un montón de New Age y de tantas cosas que parecen, incluso son versículos bíblicos, pero los usan como mantras, ¿no? Como repítelo. Tú puedes leer algo que a mí me han llegado. Y digo, ay, este hermanito, ¿no? Y ponen cosas así que luego sabes que es New Age, nueva era, ¿no? Entonces tienes que aprender a comer eso. ¿Cómo lo sabes? Cada domingo viniendo a escucharme a mí, no lo vas a lograr aprender, porque aquí yo ni te doy chance más que de decir amén. ¿No es cierto? Yo le decía a nuestro pastor Roberto, pues ustedes saben, allá es un iglesión, ¿no? A mí me cuesta, y a veces sí les hago preguntas, pero de que estamos grabando, pues me cuesta trabajo, entre les pongo atención a ustedes o qué hago con los de acá, ¿no? Pero, porque a veces no se oyen sus comentarios. Pero aquí casi solo tienes la opción de decir amén. Y yo le decía a nuestro pastor, a mí me cuesta mucho trabajo predicar en esa multitud de 3,000 personas. Me cuesta trabajo, porque aquí yo soy como el lobo feroz, me gusta mirarte a los ojos, ver cuando te estás durmiendo y ya la baba corriendo ahí. Me gusta ver eso, ver que estás conectado conmigo. Y en una multitud de 3,000 personas yo estoy predicando y yo no sé si me están viendo siquiera, porque como no veo, ¿verdad? Yo no sé si están sus ojos abiertos o cerrados. A la distancia, me cuesta mucho trabajo. Me cuesta mucho trabajo, y le digo, me cuesta trabajo. No tengo tampoco la experiencia de estar predicando tan seguido a tanta gente. Pero bueno, el asunto, queridos hermanos, es que solamente en un grupo pequeño puedes dialogar y sacar tus preguntas. Aquí no puedes alzar tu mano y decir, oiga, es que yo no entendí esto. Tú necesitas un grupo pequeño donde puedas decir, oye hermano, pero ¿por qué el pastor dijo esto? ¿O por qué aquí el estudio? ¿O por qué aquí la Biblia dice esto? Y a lo mejor los demás tampoco lo saben, o a lo mejor entre todos el Espíritu Santo revela y responden a la pregunta y te alimentas, ¿verdad? En la iglesia ya hemos tenido que poner un botecito, ¿verdad? Y cada hermano recién convertido o lo que sea que está ahí, ¿verdad? Cada que dice una grosería tiene que poner 10 pesos. Ahora, ¿tú crees que así se lo voy a quitar? No. ¿Cómo aprendes? ¿Te acuerdas cómo algunos dicen aquí, Dios me quitó las groserías así? ¿Cómo le haces? ¿Cómo aprendes a no decir groserías? La verdad, querido hermano, es que te lo he dicho, aprendemos por lo que vemos, por imitación. Entonces aquí es más fácil porque ya somos un grupo más o menos, ¿verdad? Y llega uno que dice groserías, pero el 99% no las dice. Él dirá una o dos y después de eso ve que nadie se ríe, nadie le hace caso y entonces
dice, ay, creo que aquí no hay que decir groserías. Pero cuando todo el grupo las dice, no, es más complicado. Entonces tenemos que reducir los grupos para que todos aprendamos que dice la palabra de Dios al respecto de eso y de muchas otras cosas. Pastor, esto es bueno, esto es malo. Pues mejor en el grupo trabajamos. No estoy diciendo que la prédica del domingo es mala. Estoy diciendo que necesitamos ir un paso más allá. Porque como dice en Hechos 2:42, perseveraban en la doctrina, o sea, el estudio de la palabra de Dios todos los días. Ese es el otro meollo del asunto. Todos los días, en el templo y en las casas. Aquí, pues obvio, pastor, el trabajo, ¿usted me va a dar de comer? ¿Te va a ir a chambear por mí? Pues órale, le entro, ¿verdad? Pero todo se puede porque todos tenemos tiempo para otras cosas, ¿no es cierto? Ok, otra cosa que vemos aquí, dice que ellos estaban perseverando en la doctrina y en la comunión, ¿ok? Entonces, la comunión, han visto estos deportes de remos, ¿verdad? Que van 6 tipos remando, ¿verdad? O hay otra de canoa que van 2 tipos remando. Si uno deja al otro, pierde. Entonces la comunión es como esto, el compañerismo del que habla aquí en Hechos 2:42, ¿verdad? Es como eso. Yo te necesito que juntos vayamos remando. Pero si tú dejas de remar, nos vamos a quedar varados, nos vamos a quedar ahí estancados en algún punto del río. Yo necesito que tú sigas remando. Ya nos cansamos, sí, pero hay que darle. ¿Cuántos han ido a las ranchitas de Chapultepec? Levanta su mano. ¿Cuántos han ido? ¿Las han remado? ¿Las han remado o no? Y ni se te ocurra, yo no te recomiendo. Si no sabes remar, ni la agarras. Pero la otra dices, pues más fácil las de pedales. Ni se te ocurra. Ni se te ocurra agarrar las lanchitas de pedales. ¿Vale? Porque ni siquiera habrás salido cuando ya te cansaste, te agarra un calambre. Y si el otro amigo no le pega, o no tiene fuerza, o se cansa más rápido que tú, estás en Chapultepec con el sol a 27 grados sobre ti, no, pues acabas mal. Y dices, nada más vamos allá así, 2 horas para llegar. Y cuando llegas, ya no quieres regresar, te dices, no me podré bajar aquí y ya salirme por ahí. En mi caso le he tenido que enseñar a mis chamacos a remar, ¿verdad? Y voy remando, pero llega el momento en que ya estos músculos poderosos no quieren seguir sirviendo. Y entonces mis hijos, y nada más estamos dando vueltas. Cuando uno no jala, nos estancamos. Te necesito. Tú necesitas al que está a tu lado. Lo necesitas y no tienes idea de cuánto. Tenemos que coordinar fuerzas y esfuerzos. ¿Ok? Miren, juntos, se los he dicho, juntos somos mejores. Y con tus 10 pesos y mis 10 pesos logramos comprar una torta de jamón. Pero con tus 10 pesos solitos, ni un gansito, tal vez un gansito te compres. ¿Verdad? Pero juntos somos mejores, tus dones, tus talentos. Entonces dice la palabra de Dios aquí en el partimiento del pan también. Fíjate bien, comunión unos con otros en el partimiento del pan, que eso se refiere a lo que hacemos nosotros de la comunión, de la cena del Señor. Cuando participamos de la cena del Señor. Y yo quiero invitarte a partir de hoy que hagas todo lo posible para que participes de la cena del Señor. Deja tus pecados ya, arrepiéntete de ellos, que Dios te limpie, que Dios te purifique, ve y bautízate, obedece al Señor. Eso es lo que tienes que hacer para poder tomar la cena del Señor. Eso es muy importante. Cada primer domingo de mes tomamos la cena del Señor y eso es un acto profético, amado hermano. Es un recordatorio del pasado, nuestro bienestar del presente, y es un acto profético de que recordamos que el Señor Jesús viene por una iglesia glamurosa, hermosa, bella, preciosa. Entonces, amado hermano,
yo te invito, te animo encarecidamente a que tienes una semana para hacer todo lo posible. Yo sé que no te puedes bautizar en esta semana, pero igual y le hacemos como Felipe y el etíope, ¿verdad? ¿Qué impide que yo me bautice y ahorita te echamos a la cisterna y luego, ¿verdad? Pero el 8 de octubre tenemos bautizos y de veras yo quiero que vayas. Aunque no te vayas a bautizar, no me hagas como en Iztapalapa que no va a ir nadie. No, pues es que solo se van a bautizar ellos 6. ¿Y ustedes qué? Dice, no, pues yo ya me bauticé. Pues sí, pero acompáñalos. Eres su familia, es como su boda. De hecho, es más importante que su boda. Acompáñalo. Vamos. Yo les animo a que vayamos. Entonces, partimiento del pan y la comunión, y yo les decía que les animo encarecidamente a que participen de la cena del Señor y renuncien y se deshagan de eso que les ha impedido participar de ella, y cada primer domingo del mes, confiando en Dios, pidiendo perdón, limpiando nuestras vidas, diciéndole: Señor, aquí estoy, Padre, tú conoces mi corazón, y participa de la cena del Señor, porque eso también es un reflejo de la unidad que tenemos como iglesia y con nuestro Señor Jesucristo. Imagínate, es muy fácil decir: yo no participo de la cena del Señor hoy. No, está bien, ¿por qué? Pues por lo que tú quieras, porque es muy santa y muy reverente y todo, y mi vida está así, pero no la pones a cuentas. Llega el Señor Jesús hoy, ¿qué pasa? ¿Qué vas a hacer? Ay, Dios, y yo me quería ir contigo, pero no me arrepentí. ¿Te das cuenta? Sí. Tu vida debe ser una vida de constante arrepentimiento y búsqueda del Señor, pero la verdad es que solamente nos vamos a ir creciendo y conociendo y ampliando nuestro entendimiento y madurando el uno con el otro cuando nos reunimos en grupos más pequeños. Ahorita que se reunieron con otros, ya hasta se conocieron, ¿no? Mejor. Ah, mira, ya oré por este, ya sé que tú estás aquí, piensas que todos están felices y contentos, ¿verdad? Yo agradezco la oración de Aline al inicio, que oró por nosotros. Agradezco que en el último mes se han acordado de orar mucho por nosotros, y lo agradezco mucho, ¿verdad? Yo sé que oran en sus casas, pero me refiero aquí congregacionalmente, y agradecemos porque a veces tú piensas que el que está a tu lado está muy bien. Yo en las noches cuando estoy orando por ti, en esta semana 3 noches no dormí por diferentes razones. Y para aprovechar el tiempo me puse a orar por ti, y si sabía que estás enfermo, cuando oraba por ti yo decía: Señor, por favor, dale un masajito en su espalda, ahí en su hombro que le duele, Señor, por tu mano en su hombro, por de mi hermana, y por favor todo ligamento, toda cosa que está hinchada, toda inflamación, toca su corazón, su vida, bendícela, sánale, ahí está. Digo a mi esposa, luego ni me gusta ponerme a orar porque si no ya me tengo que parar a las 6 de la mañana y voy durmiendo bien tarde, ¿no? Entonces al otro día ando todo tronado. Compañerismo es comunión, pero ve, versículo 42, entonces ese estudio de la palabra es una relación entre todos, y es el participar de la cena del Señor y las oraciones, que son muy importantes. Y ahorita que estabas orando por tu hermano, por tu hermana, dices: ay, órale, pues ella sí la tiene difícil el asunto, ¿no? Te sorprendes cuando oyes la petición de oración, ¿no? Ay, y yo que te veía tan feliz, ¿no? O la otra: ay, qué surprise me acabas de dar, Maggie, ¿no? Dices: órale, qué padre y qué bendición. Cuando, hermanos, compartimos las bendiciones, se multiplican. Cuando tú compartes la alegría y compartes la bendición, se multiplica. Cuando tú compartes las cargas, las necesidades, se dividen. ¿Te das cuenta? ¿Les gustan las matemáticas? A mí no, pero en este sentido sí. Cuando hay bendición y lo compartes, se multiplica. Cuando hay problemas, cargas, necesidades y lo compartes, se divide entre todos. Eso es lo hermoso de esto. Así es que entonces el compañerismo, los grupos, en un grupo pequeño, en una célula, intentamos hacer, y por un tiempo funcionaron los grupos
virtuales, ¿no es cierto? Los grupos virtuales que teníamos y funcionaban. Ok, decidimos cerrarlos, ya estamos aquí, algunos quedan fuera. Quiero motivarlos, de veras, no es mala onda, yo quiero motivarlos a que se unan, a que vengan y se congreguen. Yo sé que a algunos les fue imposible, pero otros sí pueden y no quieren. Entonces, dice aquí en el partimiento de pan y las oraciones, versículo 43, y sobrevino temor a toda persona. ¿Y qué ocurría? ¿Qué ocurría? Muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Te das cuenta? Y todos los que habían creído eran de un solo corazón. Entonces, amado hermano, Romanos 12, por favor, alguien lo puede buscar, Romanos 12, 13. 12, 13. Vamos rápido a Romanos 12. ¿Qué era lo que ocurría en Romanos? Decía ahí que hasta había gozo en los que, dice en versículo 11, en lo que se requiere diligencia, no sean perezosos, sean fervientes en espíritu, sirvan al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en ¿qué? En la oración. Verso 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando ¿qué? Voltea con tu hermano y dile, ¿qué onda? ¿Cuándo me vas a invitar a tu casa? No te hagas. ¿Cuándo? Pastor, es que usted no sabe cómo vive. ¿Y a mí qué me importa cómo vives? Es que mi casa no es mi casa. Bueno, te invito a la mía, que tampoco es mía. Entonces, amados hermanos, tenían en común todas las cosas. El compartir es importante. Ven, te invito a mi casa, te invito un vaso con agua, no necesitas dar de comer, te invito un vaso con agua, vamos a orar, mira, aquí vivo, y platica, y como luego les digo, háblame de tú y háblame de ti, ¿no? O sea, tutéame, pero no solo eso, sino también háblame de ti. ¿Quién eres? ¿Cómo eres? ¿Por qué estás? ¿Por qué no estás? ¿Cuáles son tus luchas, tus problemas? Eso es lo que hace una iglesia, amados hermanos. Y tú ahí sentado en domingo no lo vas a lograr. Algunos de ustedes cuando termina el servicio se acercan con otro y platican, pero solo la minoría, la mayoría termina el servicio y ¡pum! ¡Vámonos! Ya no platicaste, ya no hiciste amigos, ya no oraste, ya no oraron por ti ni oraste por nadie. Dice la palabra de Dios aquí, versículo 46 de Hechos 2, dice que perseveraban unánimes cada día en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Date cuenta que dice partiendo el pan y luego comer con alegría y sencillez de corazón. ¿Por qué? Porque uno es la cena del Señor, la comunión, y otro es sentarnos, invítame a comer unos huevos rancheros con una salsita verde, unas tortillitas hechas a mano. No, ya estoy. Yo ya me fui a mi pueblo, ¿verdad? Entonces, comían con alegría y sencillez de corazón. El punto es, invítame a tu casa, hagámoslo sencillo. Hagámoslo sencillo. Ahora, yo me he encontrado, y más en los últimos meses, pero yo me he encontrado con algunos de ustedes que siempre me dicen, no, pastor, es que pues es que usted siempre está ocupado. Le iba a llamar, pero no le llamé. ¿Por qué no me llaman? Pues es que usted siempre está ocupado. Bueno, pues agenda. Si tú no agendas una cita conmigo, alguien más lo va a hacer. Eso ten la seguridad. Si tú no haces una cita conmigo, alguien más te lo va a hacer. Y tú siempre vas a estar fuera de esa reunión. ¿Ok? Y yo, obvio, siempre voy a estar ocupado y nunca voy a tener la posibilidad. Entonces, aquí la responsabilidad no ha sido mía, sino tuya.
Pastor, es que le iba a hablar, es que lo iba a ver, es que quería platicar con usted, pero siempre lo veo. Pues sí, pero tienes que hacer una cita. Habla. Dime, oiga, podemos hablar mañana, mándame un mensaje. Pastor, le invito a un café. No me invites nada, hablemos. Yo te lo invito, pues. Entonces, lo mismo pasa con tus hermanos a tu alrededor. Todos tienen un montón de cosas que hacer. Pero si tú no agendas, si tú no sacas cita, pues nunca vas a estar con nadie aquí. Nunca vas a ser amigos. Seremos hermanos, pero no amigos. ¿Alguien conoce el apellido de, que no sea su familia, verdad? Pero ¿alguien conoce el apellido del hermano Romeo? 1, 2, 3, sale. A ver, voy a hacer esta, es más difícil. ¿Alguien conoce mi segundo nombre? Sí. 1, 2, mi segundo nombre. 2, 3, 4. Este no vale. Amados hermanos, haz una cita. No tienes que verte diario con él o con ella. No tienes que hacerlo con todos. Algo que es muy común y que yo he visto es que yo no lo invito a mi casa porque mi marido se enoja, o mi esposa, o mi mamá, pues no lo invites a la casa. Pues sí, si te genera problema, no lo invites a la casa, ¿no? Véanse en otro lado, platiquen en otro lado. Yo he estado en la fuente de Coyoacán, ¿sí? Con un montón de gente ahí ministrándoles. También como viven re lejos, ¿verdad? Vivimos bien lejos. Punto medio, fuente Coyoacán, y nos vemos. Termina, churro chocolate. Soy estratégico, ¿no? Otra cosa que ves aquí, ¿por qué es importante el grupo pequeño? Ya te he dado un montón de razones, pero otra. Versículo 47, ¿qué dice? Alabando a Dios, cantando. ¿Qué sucede en un grupo pequeño? Cantamos. Cantamos a Dios. ¿A poco no las alabanzas, aunque no son para ti, te llegan? ¿Cierto? Sí. Eso es interesante porque la adoración y la alabanza es para Dios nuestro Señor, pero cuando yo la canto, algo ocurre conmigo. La gente más feliz es la que canta y alaba al Señor. La gente que es más saludable es la que canta y alaba. La gente que tiene mayor resistencia a enfermedades, por eso está comprobado que los cristianos no nos enfermamos tanto como otros, por la oración. Está comprobado científicamente. Oración, alabanza, reunirnos. Cuando hoy en día científicamente y psicológicamente los estudiosos lo han descubierto, Jesús dijo: yo quiero que esto tú lo tengas. Hace más de 2000 años. Ok, entonces dice aquí, alabando a Dios. Entonces en un grupo pequeño cantamos, oramos. No que nadie sabe cantar, benditas pistas, ¿no? Pues pongamos una pista y ahí cantamos. Y todos feos, pero ni modo, está Marcos Witt dirigiéndonos, ¿no? Y todos cantamos y alabamos al Señor. En Iztapalapa sí dirigimos la alabanza, como cuando mi esposa no ha podido venir, que ponemos pistas aquí y yo canto re feo, ¿verdad? Pero lo bueno es que el de ahí está bien entonado. Entonces, pues así hacemos la alabanza cuando ella no puede venir, o Ali nos la toca. En Iztapalapa las alabanzas son netamente así porque ahí no caben los instrumentos. ¿Ok? No cabemos. Entonces, ¿qué es la otra cosa que sucede en un grupo pequeño? Tú necesitas un grupo pequeño. ¿Por qué? Porque no solo alabas al Señor, no solo alabas a Dios y comes con tus hermanos y lo conoces y creces en la doctrina, en la palabra de Dios y oran por sus necesidades, sino que también dice aquí el versículo 47 que tenían favor con todo el pueblo. Cuando tú haces eso,
A mí me ha pasado que estamos en una reunión con alguien que nos invitó a comer, llegamos a verlo y ese día no fue casualidad. Dios llevó al compadre, al primo lejano, a la abuelita, yo no sé quién, y llegan ese día, cuando esa hermana nunca la visitan. Y llega, ¿y tú crees que llegó de casualidad? No hay casualidades en el reino de los cielos. Estamos comiendo y tú ves la hermana, mi cuñada, es la que te hablé, que es tremenda. Ábrele, hola manita, ¿cómo estás? Y yo dije, híjole, es tremenda. Y aparte, si le decían, mira, te presento al pastor. No saben cómo hacerlo. Si decir pastor, amigo, vecino, queda. Algunos se quedan así como, mira, te presento al hermano César. ¿No? Ahora, mucho gusto, mira, soy el pastor. Entonces ves así la incomodidad. Se sientan, compartimos, platicamos y salen bendecidos, salen ministrados, algunas veces con Cristo en su corazón. Eso es lo que hace un grupo pequeño. En ese grupo pequeño, cuando tú estás y llega alguien invitado o alguien de fuera, tienes gracia para con los de afuera y llegan. Luego vengo, no, quédate. Y dices, wow, yo me quedo. ¿Sale? Eso es lo que tienen de poderoso los grupos pequeños. Entonces tú necesitas ser parte de un grupo pequeño porque tenían favor con todo el pueblo y se añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Nosotros solo salimos, repartimos volantes, predicamos el evangelio, ¿verdad? Pero de toda esa gente que hagamos, ¿verdad? ¿Quién sabe cuántos vayan a venir a la iglesia? ¿No es cierto? A lo mejor no vienen todos, a lo mejor se van a otra iglesia, no sabemos. Pero necesitamos compartir la palabra de Dios. Y a veces uno solo pues no se anima, ¿no es cierto? A veces uno solo no dice, ay sí, yo salgo a predicar. Mejores son dos que uno, dice la palabra de Dios. El domingo pasado fue, ¿no? Que mandamos de 2 en 2, salieron a repartir volantes, tarjetitas y todo, ¿verdad? Y llegaron, y qué bendición, mi hermana Caro, que anda malita, de una patita, la tiene desconchavadita, ¿verdad? Y yo dije, ay, se me olvidó que estabas malita y no te dejé. Me dice, no, yo quería, ahí llegó toda, ¿verdad? Pero fue y vino. Y dijo, yo quería hacerlo. Lo siento por los que no llegaron y por los que no llegaron temprano, se perdieron la bendición. Las vidas cambian, hermano, cuando tú y yo nos reunimos como iglesia. Las vidas cambian, definitivamente. Yo le doy gracias a Dios porque los domingos ha sido como algo de bendición, no como algo, ha sido de bendición, pero necesitamos dar un paso más allá. Y tenemos planes que ya estaban antes, ¿verdad? Hay planes para que tú sigas creciendo y discipulándote. Lo que tú necesitas ser es ser un discípulo, una discípula de Jesús. No solo un congregante, no solo un asistente, no solo un creyente, sino un verdadero discípulo de Cristo. Si 12 cambiaron el mundo, ¿con qué crees que podemos hacer 40? ¿Te das cuenta? Grandes cosas tiene el Señor para tu vida, grandes cosas. Y en la medida que tú vas desarrollándote, te va proveyendo de sanidad, te va dando fuerza, te va dando trabajo, te va dando hijos, te va haciendo crecer la familia, yernos, nietos, te va bendiciendo, te va proveyendo, pero en la medida de tu entrega y tu dedicación a Dios. ¿Vendrán tiempos difíciles? Sí. ¿Habrá enfermedades? Sí. ¿Tristeza? Sí. ¿Seguiremos llorando? Seguro que sí. ¿Que va a temblar más fuerte que en el 85? Seguro que también que sí. Pero ¿dónde está tu corazón?
Yo quiero verte en el cielo. Y termino con esto. Ellos tenían favor con todo el pueblo. Hechos 2:47. Porque Dios les dotó de dones. Dios te ha dado dones, querido hermano, hermana. Dios te ha dado dones. Y los dones que tú tienes, yo no los tengo. ¿Sabes? Las capacidades que tú tienes, yo no las tengo. La inteligencia que tú tienes, yo no la tengo. Tú sirves para algo. Tú eres necesario en este lugar. Tú eres muy importante. Dios no se equivoca. Dios te trajo aquí y nos ha permitido conocernos, porque Marco tiene algo que yo no tengo y que tú no tienes, y que él puede ser de bendición para todos nosotros. Jacqueline, Dios te trajo a este lugar porque tú tienes algo que ninguno de nosotros tenemos, que tú tienes, y puedes ser de bendición para este lugar. Alejandro, tú tienes algo que tú puedes dar a esta iglesia. Pero no puedes quedarte estático. Necesitas ser un verdadero discípulo. Y un verdadero discípulo es el que anda tras las huellas de su Señor. No está sentado esperando a que le lleven los peces y el pan. Es el que va y busca quién tiene pez y quién tiene pan, para llevárselo a Jesús y que lo multiplique para darle de comer a toda la bola de comelones. Es aquel que se mueve a buscar los lonches. Esos son los discípulos. No son los 5,000 que estaban esperando para comer. No son los 5,000 que estaban esperando para ver a qué horas calentaban el café, no. Tú y yo somos esos 12 que van entre los 5,000 a buscar el lonche de cada uno y a ver qué trajiste, traigan el lonche y salen 5 panes y 2 peces. Tus dones de servicio, trayendo lo que hay en las manos de Jesús, Jesús lo multiplica para la bendición de más de 5,000. ¿Te das cuenta? Así es que, ¿qué vas a hacer a partir de hoy? 2 cosas te dejo en la mente. Una, con la que empecé, tú necesitas ser parte de un grupo chiquito. ¿Sale? Porque algunos ni conocen mi segundo nombre. Ni saben cuál es mi fruta favorita. Mi plato favorito. Dicen, si ni su esposa se la sabe. El plato de doble fondo. Entonces necesitamos conocernos, amados. Número 1, si tú no sacas cita con tu hermano, alguien más lo hará. Saca cita con tu hermano. Prepárate porque haremos grupos. Vamos a hacer grupos. Y ojalá que todos tengamos la disposición, la disponibilidad, el tiempo, las ganas, etcétera, para participar de eso. Yo he estado en grupos pequeños a las 12 de la noche. A las 5 de la mañana, hace muchos años, estuve en grupos a las 5 de la mañana y después de ahí todos nos íbamos a trabajar. O sea que no hay pretexto para no poder. Bueno, sí hay pretextos y actos, ¿verdad? Segunda cosa que te dejo en la mente. Número 1, sé parte de un grupo. Número 2, con lo que terminé. Tú tienes dones que necesitas desenvolver, lavar, echarle ganas o conocer, porque a lo mejor ni los conoces y necesitas ponerte a trabajar en la iglesia. ¿Ok? Necesitas ponerte a servir con los dones, los talentos que Dios te ha dado. ¿Amén? ¿Sí? ¿Están bien o no? ¿Sí? Si no están bien, pues que Dios les ayude. Porque Él solo puede hacer algo en nuestras vidas. Señor Jesús, aquí estamos delante de ti, rogándote tu bendición, rogándote tu amor, tu gracia y tu poder. Padre, tú sabes cuánto necesitamos de esta conexión. Ayúdanos a conectarnos los unos con los otros, Padre.
Por favor, ayúdanos a conectarnos, Señor. Ayúdanos a entender que el culto dominical es muy importante y que debemos reunirnos, pero Señor, ayúdanos a recordar que es muy importante que nos juntemos 3, 5 personas para orar, para estudiar tu palabra, para, Señor, alabar tu nombre, para compartir el pan, para salir adelante, para apoyarnos mutuamente, Señor, para alabar tu nombre. Padre, ayúdanos a entender que necesitamos ese tipo de grupo, de relación. Ayúdame a entenderlo. Dile, Señor, dame el tiempo, dame las ganas, dame las fuerzas, dame el interés, dame la disposición, Señor, por favor, te lo pido. En el nombre de Jesús. Y también, Padre, dile, Señor, ayúdame a poner en orden mis dones y ponerlos en el servicio de la comunidad. Ayúdame a servir a tu iglesia. Dile, Señor, yo quiero servirte a ti y servir a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.